En esta lección vamos a empezar a trabajar con el árbol genérico. Entenderemos cómo funciona un árbol genérico, vamos a crear la clase para el nodo del árbol y también llevaremos a cabo la codificación de la inserción en el árbol genérico. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos ya a empezar a trabajar con código con relación al árbol y para esto vamos a ver un tipo de árbol que se conoce como árbol genérico. En el árbol genérico nosotros vamos a tener la característica de que cualquier nodo puede tener cualquier cantidad de hijos. Es decir, que nosotros podemos tener un nodo con 0 hijos, como es el caso de B. Aquí lo tenemos. Podemos tener un nodo con un solo hijo, como es el caso de R. R tiene un solo hijo que es S. Podemos tener nodos con 2 hijos, como C, o con 3 como L. Bueno, podemos tener nodos con cualquier cantidad de hijos. Aquí lo que tenemos que preguntarnos, ok, bueno, tenemos esa característica, ¿cómo lo vamos a representar para poderlo codificar fácilmente? Tenemos muchas formas de hacerlo y generalmente por experiencia propia con mis alumnos lo que he visto es que se les ocurre que adentro de cada uno de los nodos pueden tener un arreglo de otros nodos que vendrían a ser los hijos o pueden tener una lista ligada de nodos para representar también a los hijos, de tal manera que dinámicamente podamos tener ninguno o podamos tener cualquier cantidad. Son dos soluciones que, bueno, sí se pueden llevar a cabo, como tal son factibles. Sin embargo, ahora les quiero mostrar un tipo de solución diferente para el árbol genérico. Aquí un punto importante que quiero que noten es que aunque nosotros vamos a hacer una solución para el árbol genérico, no significa que sea la solución óptima para los demás tipos de árboles que tengamos, como vendría a ser el árbol binario, o el árbol binario de búsqueda, o el quad tree, el odd tree, bueno, hay muchos tipos de árboles. Entonces no significa que sea la solución óptima para ellos. Casi siempre nosotros vamos a tener una solución en particular para cada uno de esos tipos de árboles. Entonces, veamos cómo vamos a solucionar este árbol. El árbol genérico lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Los nodos van a tener desde luego un lugar para guardar el dato o los datos que nos interesan, pero también vamos a tener dos referencias. Lo vamos a resolver únicamente con dos referencias. No vamos a usar un arreglo dentro del nodo, no vamos a utilizar una lista ligada dentro del nodo, aunque bien se puede hacer, sino que únicamente vamos a utilizar dos referencias. Vamos a tener una referencia para los hermanos y una referencia para el primer hijo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? A, al fin y al cabo, aunque sea la raíz, es un nodo. Entonces tiene dos referencias. Una referencia para los hermanos y una referencia para el primer hijo. Entonces, aquí tenemos a A. A, como no tiene hermanos, bueno, pues es como si tuviéramos la referencia hermano en null. Y si tiene un hijo. ¿Cuál es el primer hijo de A? El primer hijo de A es B. ¿Ok? Entonces A queda conectado con B. Ahora, B no tiene hijos, entonces su referencia a hijo es como si tuviéramos un null. No estoy dibujando los null, pero imagínense que aquí está. Y B tiene hermanos, sí, sí tiene hermanos. Entonces nos vamos a referenciar al primer hermano que tenga. ¿Quién es el primer hermano de B? Es C. Entonces B queda conectado con C gracias a la referencia de hermano. Y si toman en cuenta esto, verán que nosotros podemos definir todo nuestro árbol utilizando únicamente esas dos referencias. Ahora, ¿C tiene hijos? Sí, sí tiene hijos. ¿Quién es su primer hijo? D. Ok, entonces C queda referenciado a D con primer hijo. Aquí está. ¿Cuál es su segundo hijo? Su segundo hijo es F. Pero bueno, F es hermano de D. Entonces F queda colocado acá gracias a la referencia hermano de D. F tiene tres hijos. El primer hijo es G y G tiene hermanos. Entonces estos hijos H, E, I de F quedan referenciados como hermanos de G.
y vean que esta estructura que yo tengo acá es equivalente a esta estructura que nosotros tenemos acá. Para nosotros, como humanos, visualmente es más fácil quizá entender esto. Pero adentro de la computadora, bueno, podemos utilizar esto y resulta más eficiente. Entonces C se conecta con J, que tiene a su hijo K, J con L, que tiene a su hijo M, que está conectado con su hermano N y O, a que a su vez tiene a su hijo P, que tiene a su hermano Q, y desde luego L se conecta con R, que tiene a su hijo S, que tiene a su hijo T. Entonces vamos a llevar a cabo la construcción del árbol utilizando únicamente esas dos referencias, hijo y hermano. A través de esto nosotros podemos definir cualquier árbol genérico que tengamos. Muy bien, pues entonces, ya que vieron cómo está funcionando esto, y espero que no tengan ninguna duda, pues vamos a empezar con el código. Ok, ya estamos aquí en Visual Studio. Por favor, creen un proyecto nuevo que se llama árbol genérico. Y para árbol genérico vamos a necesitar crear dos clases, la clase árbol y la clase nodo. Vamos primero con la clase nodo. En esta clase nosotros vamos a definir el comportamiento del nodo. Entonces aquí está, clase nodo, y nodo, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener desde luego a dato, que nos está simbolizando el dato que está guardando ese nodo en particular. Recuerden, pueden ir muchos datos, no necesariamente nada más uno. Y aquí vamos a tener las referencias. Tenemos la referencia a hijo y la referencia a hermano. Dos variables de referencia de tipo cnodo, una para el hijo y otra para el hermano. Luego, desde luego, tenemos las propiedades, tanto para trabajar con el dato como con el hijo y el hermano. Es muy sencillo nuestro nodo. Aquí abajo, bueno, tengo el constructor del nodo, en el cual estoy colocando como dato una cadena vacía, porque datos de tipo string, pero podría ser int, float o lo que fuera necesario. Y estoy colocando al hijo como null y al hermano como null. ¿Para qué? Pues para que en el momento en el cual nosotros estamos creando ese nodo, pues no tengamos ninguna referencia a hijo o hermano. Esas se colocarán posteriormente. Entonces, en esto consiste nuestra clase nodo. Ahora, adicionen por favor otra clase, que es la clase árbol. Muy bien, vamos entonces a la clase árbol y vamos a empezar a construirla. Recuerden que el árbol como tal es una estructura recursiva. Entonces vamos a tener que colocar bastante código antes de poder llevar a cabo nuestra primera prueba. Bueno, ¿qué colocamos en la clase árbol? En la clase árbol vamos a tener un nodo que va a ser nuestro nodo raíz. Aquí lo tenemos. Cnodo raíz va a ser nuestro nodo raíz, muy importante. Luego vamos a tener otro nodo que nos va a estar apoyando en algunas operaciones que le vamos a llamar trabajo. Y también, bueno, estamos teniendo aquí un entero que lo vamos a estar utilizando, que es i, que estamos inicializando con 0. Luego tenemos el constructor. El constructor de la clase lo único que hace es instanciar el nodo raíz. Ahí lo tenemos. Ahora, para que podamos trabajar con el árbol, pues obviamente necesitamos insertar nodos. Entonces lo primero que vamos a codificar es la inserción. Pero tenemos que entender cómo funciona la parte de la inserción. Entonces voy a regresar al diagrama. La inserción es sencilla realmente, pero nosotros tenemos que verificar si al nodo al cual yo le voy a insertar otro nodo, tiene o no tiene hijos, porque el comportamiento de la inserción va a depender si ya tiene o si no tiene hijos. Entonces, supongamos que al nodo al cual yo le quiero insertar es B. Entonces, al nodo B yo le quiero insertar el nodo Z. Perfecto. Entonces, me voy a B, tengo que estar colocado en B. Y en B le pregunto, oye B, ¿tienes hijo? Y B me va a decir, no, no tengo hijo. Ah, perfecto. Entonces la inserción sería muy sencilla y colocaríamos a Z como hijo de B. Entonces utilizaríamos la variable de referencia hijo para colocar a Z como hijo de B. Es más, vamos a colocarlo, vamos a poner el puntero como pluma
y entonces yo aquí tendría a Z como hijo de B. Muy bien. Ahora, digamos nuevamente, yo quiero ahora insertar X y se lo quiero insertar aquí a L. A L le vamos a insertar X. Entonces me tengo que colocar en L. Ya estoy en L y le digo, oye L, ¿tienes hijo? Sí, ya tengo hijo, es M. Ah, perfecto. Entonces no puedo insertar a X como tu hijo. ¿Qué es lo que hago? Me voy a M y lo inserto como hermano de M. ¿Cómo voy a llevar a cabo la inserción como hermano de M? Pues tengo que recorrer todos los hermanos de M hasta llegar al final y una vez que ya estoy al final, ahí ya puedo insertar X. Entonces le digo, L, ¿tienes hijo? Sí, ya tengo hijo. Ok, entonces mándame con tu hijo. Oye, hijo de L, mándame hasta el final de tus hermanos y ahí inserto. Entonces me manda hasta el final de sus hermanos y aquí insertaríamos el nodo X. Y ya tendríamos que L tiene también como hijo a X. Entonces, en esto consiste la inserción. Verificar si hay hijo. Si no tiene hijo, insertamos directamente como hijo. Si sí tiene hijo, entonces tenemos que recorrer todos los hijos hasta llegar al final de los hijos y ahí hacer la inserción del nuevo nodo. Esta es la forma como nosotros vamos a estar insertando nuevos nodos adentro de nuestro árbol. Pero un punto muy importante es que para llevar a cabo la inserción yo tengo que decir insertar en quién. Porque no es lo mismo insertar X en L que insertar X en Y. Entonces yo tengo que decir, ok, ¿en quién quiero llevar a cabo esa inserción? Entonces empecemos con nuestro código de inserción. Insertar va a regresar un nodo que es el nodo que nosotros acabamos de insertar. Es una referencia al nodo que acabamos de insertar y va a necesitar de dos parámetros. El primer parámetro es el dato que nosotros queremos colocar adentro del nodo, del nuevo nodo, ¿verdad? Y el segundo es el nodo en el cual queremos insertar. Si yo quiero insertar X en P, entonces este de acá vendría a ser P y acá tendríamos el dato X. Entonces quiero insertar un nuevo nodo que contenga el dato X en P. Ok, entonces este es el nodo a partir del cual vamos a insertarle o a quién le vamos a insertar el nuevo nodo y aquí el dato que va a tener el nuevo nodo. Bueno, si no hay nodo donde insertar, tomamos como si fuera en la raíz. Entonces, si llegamos a tener un null en pnodo, consideramos que es la raíz y es muy sencillo el asunto. ¿Por qué? Porque bueno, ya instanciamos a la raíz le colocamos directamente el dato. Obviamente raíz no tendría hijo ni hermano en ese momento, ponemos null y ya hacemos el retorno de raíz. Entonces, esta inserción fue muy sencilla. Pero bueno, vamos más para abajo. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos sí vamos a estar insertando en alguien. Ok. Entonces vamos al siguiente caso. Verificamos si no tiene hijo. Si no tiene hijo, insertamos el dato como hijo. Entonces aquí yo estoy preguntando, como en el caso de B, que le insertamos Z. Entonces yo le pregunto, oye B, ¿tienes hijo? Vendría a ser esto de acá. If pnodo.hijo es igual a null, aquí me diría no tengo hijo. Ok, entonces yo puedo insertar ese nuevo dato como su hijo directamente y es lo que vamos a hacer. Creamos un nodo temporal, a temporal le ponemos el dato y conectamos a temporal como hijo de pnodo. Pnodo.hijo es igual a temp y hacemos ya el return de temp. Entonces en este momento nosotros hemos colocado un nuevo nodo como hijo de pnodo. Ahora, ¿qué pasa si ese nodo ya tiene hijos? Bueno, pues vendría a ser el caso que vamos a tener en el else. Ya tiene hijos, entonces tenemos que insertarlo como hermano. Perfecto, vamos al else. ¿Qué hacemos en el else? Bueno, coloco trabajo es igual a pnodo.hijo. Entonces trabajo va a estar colocado en el primer hijo de ese nodo. Y a partir de ahí, gracias a un ciclo while, es como si yo hiciera una transversa de lista ligada, avanzo hasta encontrar el último hermano. Entonces, mientras trabajo.hermano no sea igual a null, trabajo es igual a trabajo.hermano y de esa manera voy
brincando entre los diferentes hermanos que tenemos hasta llegar al final. Una vez que ya llegué al nodo final, al último hermano, bueno, creamos el nodo temporal. Temporal.dato es igual a pdato y trabajo.hermano es igual a temporal. Es decir, estamos conectando el último hermano con el nuevo nodo y regresamos a temporal. Con esto nosotros estamos finalizando insertar. Entonces este es el código para que nosotros podamos insertar un nodo en el árbol. Bueno, vamos a dejar esta lección hasta acá y en la próxima lección continuamos trabajando más con nuestro árbol genérico. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.